¿Cuántos están preparados para salir a la batalla? ¿Cuántos están preparados para salir a pelear, dice la palabra de Dios, la buena batalla? Ciertamente cuando nos hacemos una retroinspección, nos damos cuenta que somos insuficientes. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos nos consideramos 100% preparados? Imagínate que el día de hoy se formara una guerra entre Rusia y todos esos países, y que te dijeran, ¿sabes qué? El día de hoy vas a tener que ir a la guerra. No, pero ¿por qué? Si yo liberé mi servicio militar, todos los hombres, ¿no? Aquí los que ya liberaron su servicio militar y todos los que tenemos esa responsabilidad de ir a la guerra, ¿no? En caso de que haya una guerra, ¿están listos? ¿Están preparados? No, imagínate, no me dejarán mentir. Tenemos hermanos que están en la marina, en el colegio militar. ¿Y qué tal lo estricto que es? Es pesado, ¿no? Tan solo el despertarte desde antes de las 6 de la mañana, ¿no? Y luego irte a bañar y luego estar listo para cuando el pase de lista, ¿no? Entonces, si Dios te dijera, el día de hoy tú tienes que salir a la guerra, ¿qué harías? ¿Tendrías esa sonrisa, esa felicidad? Te vendrían muchas cosas a la mente, ¿no? Luego, no, mi familia, mis gatos, mis perros, mis mascotas. Pues fíjate que la palabra de Dios nos habla muchas veces de varones, de hombres que tuvieron que estar atravesando en situaciones así, que de repente ellos estaban haciendo otra cosa totalmente diferente, estaban ahí sembrando, recogiendo, uno estaba haciendo de comer, y de repente llegó el profeta de Dios, se presenta delante de él, y por ejemplo en el llamamiento de Eliseo, todos recordarán cómo fue el llamamiento de Eliseo. ¿Quién lo recuerda? Estaba Elías, de repente pasa enfrente del profeta Eliseo, que todavía no era el profeta, y le hace este llamado, ¿no? Incluso algunos, dice la palabra de Dios, cuando se llamó a los 12 discípulos, ¿qué estaban haciendo? Estaban pescando, ¿no? Estaban haciendo otras cosas. Y cuando Jesús les decía, ven y sígueme, ellos en ese momento tenían que dejar todo. Incluso hubo quien se atrevió a decir, solamente déjame despedirme de mi padre y de mi madre, ¿no? Iban y listo, se despedían y adiós. Imagínate que el día de hoy Dios te dijera, tienes que irte a África a predicar. No, ¿para qué África? ¿Para qué tan lejos? Tienes que irte a la sierra de Chiapas a predicar, ahí donde no hay celular, ahí donde no hay wifi, donde no hay internet. Ahí Dios te ha llamado a levantar una obra. ¿Qué harías, joven, que estás aquí? No, y la escuela y el trabajo, ¿no? ¿Se han puesto a pensar en eso? Pero dice la palabra de Dios que Dios está buscando personas, hombres valientes. Dice la palabra de Dios, porque el reino de los cielos, ¿qué pasa? Sufre violencia, y solamente los violentos la arrebatan. O sea, solamente los que se enojan, los enojones, esos arrebatan el reino. No, sino aquellas personas aguerridas, aquellas personas valientes. Y yo sé que en este lugar hay valientes que obedecen a la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Vamos a ir rápido al libro de los Jueces, capítulo 7. Vamos a resumir rápidamente estos dos capítulos. El capítulo 6, perdón, primero. Libro de los Jueces, capítulo 6. Amén. Con un fuerte amén cuando lo tengas. Recordemos que el pueblo de Israel tuvo durante muchísimo tiempo batallas, ¿sale?
llegaba de repente un ejército y acampaba y peleaba contra el pueblo de Israel, y no iban saliendo de una. Cuando ya llegaban los filisteos, los madianitas, los cananitas, ¿no? Todas estas naciones, las cuales se han levantado contra el pueblo de Israel. ¿Hasta cuándo? Hasta la fecha, ¿no? Ahorita está una guerra latente ahí en Medio Oriente, y es no más que el resultado de lo que hemos estado viendo en la palabra de Dios. Entonces, se levantaba un pueblo y luchaba contra los israelitas. Se levantaba otro pueblo y así sucesivamente. Y dice la palabra de Dios en el versículo 1: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos ¿de quién? De Madián. ¿Por cuánto tiempo? Por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianitas, y se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Veamos bien aquí rapidísimamente. Dice la palabra de Dios, ¿cuánto tiempo estuvieron oprimidos por Madián? 7 años. Y tanto fue que fueron estos 7 años que ellos se acostumbraron a estar oprimidos. Ellos se acostumbraron, dijeron, no, pues ya nos oprimen, pues ya no queda de otra, no hay de otra, como siempre decimos, ¿no? Y dice la palabra de Dios que hicieron ¿qué? Una cueva. Dice en el versículo que acabamos de leer, dice, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Ellos dijeron, vamos a estar así, pues mejor, más vale aquí corrió que aquí quedó, ¿no? Entonces fueron, se hicieron cuevas, se hicieron cavernas y lugares fortificados, y se metieron a estas cuevas. Dice la palabra de Dios en el 3: pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, y subían y los atacaban. Fíjate lo que dice el 4, dice, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Dice la palabra de Dios que el diablo, nuestro enemigo Satanás, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Yo no sé si tú has visto esos documentales de National Geographic, donde está en la selva, ¿no? Así va pasando una cebra así, bien bonita. Y cómo hacen los leones para cazar a la cebra. Ahí se ponen enfrente de la cebra, ¿verdad? Así diciéndole, ven para acá. No, vemos que va pasando la cebra, y cuando menos se da cuenta, el león estaba ahí cazándola. Estaba ahí escondido, estaba ahí así, escondidito entre los matorrales. Y entonces cuando pasa la cebra, ¿qué es lo que pasa? Se abalanza el león contra la cebra, pues ya no puede hacer nada. Entonces dice la palabra de Dios, hace esa comparación. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. No creas que Satanás siempre se va a presentar delante de ti como Satanás, así como lo vemos en la televisión, ¿no? A Eugenio Derbez disfrazado de diablito, ¿no? Con unos cuernos así, y así diciendo, soy el diablo. Dice la palabra de Dios que el enemigo se presenta como ¿qué? Como ángel de luz. ¿Cómo? Entonces hay veces que cosas nos van a parecer buenas. Dice la palabra de Dios, hay cosas que parecen que están bien, que a las personas les parecen camino de vida, pero su fin es que la muerte. Por eso debemos estar bien a las vivas. Fíjate que dentro de estos animales, los ciervos, las cebras, estos animales ya están pendientes, ya están alertas, están así como mirando nada más qué es lo que está pasando. Y algo que tienen en característica, y yo creo que lo han visto cada uno de ustedes, es que andan como en manada, andan juntos. Porque entonces cuando el león está viendo así, pues ya nada más se queda viendo así de ¿a quién? Porque están todos reunidos, están todos juntos. Pero ¿qué es lo que pasa cuando uno de ellos se queda atrás? Es presa fácil. No te quedes atrás, reúnete. Muchas veces decimos, es que ¿para qué voy a la iglesia? Yo puedo orar aquí en mi casa.
¿Tú crees que Dios escucha la oración en tu casa? Sí. ¿Tú crees que Dios escucha la oración en tu cuarto, ahí a solas? Sí, pero también dice la palabra de Dios: y no se dejen de congregar como muchos tienen por costumbre. Incluso después dice: para que no caigan en qué, en lazo del enemigo, en lazo de Satanás. Entonces debemos incluso, pues fíjate cuántos ejemplos nos pone ahí la palabra de Dios. ¿Sale? Después, cuando Satanás está pendiente, buscando devorarte, dice la palabra de Dios que los madianitas estaban en esa situación. Dice: pues sucedía que cuando estaban sembrando, venían contra ellos, subían y los atacaban. Satanás anda buscando derrotarte. Pero te digo algo: así como Madián y los madianitas acampaban contra los hijos de Israel, la palabra de Dios dice algo: que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué pasa? Y los defiende. Así como Satanás anda buscando devorarte, Dios manda a su ángel a que acampe al lado de ti para defenderte. ¿Cuántos decimos amén? Ahí está Dios. No creas que Dios te deja ahí así de ya, adiós, vete. No, Él manda a sus ángeles incluso acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos y para que aún tu pie ¿qué? No tropiece en piedra. ¿Cuántos decimos amén? Dice en el versículo 6: de este modo empobrecía a Israel en gran manera. ¿Por causa de quién? De Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, ¿qué dice? Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. Cuando los hijos de Dios claman a Jehová, Dios te escucha. ¿Cuántos dicen amén? No es necesario así de que como antes, que tú ibas y comprabas un carnero y ovejas y palomas y todo, y ibas y los sacrificabas, porque supuestamente haciendo eso Dios te escuchaba. Ahora solo basta con cerrar tus ojos, inclinar tu rostro, doblar tus rodillas y Dios te escucha. Amén. Entonces dice que cuando los hijos de Dios clamaron, Jehová mandó un ¿qué? Un varón profeta. Dice el 8: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. El 10 que dice: y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Se levantó el profeta y se levantó con todo. Dijo: yo los saqué. Acuérdate de dónde te saqué. Dice: yo te saqué de tierra de servidumbre. Yo te hice salir de la tierra de Egipto. Y luego dice: y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temas a otros dioses. Esta es la primera vez en este momento que Dios te está diciendo: no temas a otros dioses. Dice: no temas a otros dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Dice el versículo 11: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era ¿de quién? ¿De quién? De Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Fijémonos bien esta imagen de Gedeón. Dice la palabra de Dios que desciende el ángel de Jehová, se sienta abajo de una encina y empezó a observar. Y ahí estaba Joás, ¿no? Y del otro lado, ¿quién estaba? Gedeón. ¿Y Gedeón qué estaba haciendo? En otras palabras, estaba escondiendo la provisión. ¿Por qué?
porque ya se había acostumbrado, ¿no? Ya dijeron, no, pues antes de que vengan. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Y dice la palabra de Dios, para esconderlo de los madianitas, y el 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Estaba escondiendo la provisión. Te digo algo, hay veces que tú no ves el gran potencial que tienes dentro de ti, pero hay alguien que ve el corazón y que lo ha visto antes que todas las personas. Tal vez tú puedes decir, no, pues yo tengo miedo, yo soy esto, yo soy lo otro. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Llegó el ángel de Jehová y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Te das cuenta? Aunque la apariencia, aunque alrededor todo el mundo estaba viendo a un hombre escondiendo provisiones, Jehová estaba viendo a un hombre esforzado y valiente. Y yo sé que Dios está viendo a muchos varones y mujeres esforzados y valientes en este lugar. ¿Cuántos somos de ellos? ¿Cuántos? Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Y qué crees que le dijo Gedeón? En ese momento se levantó el cuello y dijo: sí, sí soy, sí soy ese. No, dice la palabra de Dios en el siguiente versículo: y Gedeón le respondió: Señor mío, no. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Si Dios es bueno, ¿por qué hay guerras? Si Dios es bueno, ¿por qué hay hambre? ¿Por qué tiene que venir un youtuber a abrir 100 pozos en África? Si Dios es bueno, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y luego dice: ¿y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. ¿Te das cuenta lo que dijo Gedeón? Aquí hay algo muy importante y quiero que te fijes bien en eso. Dice la palabra de Dios: porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y si Dios te escogió, no importa lo que tú intentes hacer en contra de la voluntad de Dios, Dios te va a usar de una forma en la que Él lo ha determinado. No importa que trates de huir. Dice la palabra de Dios: había un hombre llamado Jonás que dijo, Jehová se levantó y le dijo: pregona contra Nínive. Y Jonás que dice: que me vaya a Tarsis. Y en ese momento, dice la palabra de Dios, se levantó una gran tormenta. Todos sabemos la historia. ¿Y dónde terminó Jonás? En la panza de un gran pez. Y el gran pez hizo ahí todas sus vueltas, estuvo ahí 3 días, todo. Y Dios le dijo: allá no es aquí. No importa lo que trates de hacer, Dios te va a dirigir al camino que Él determinó. El problema, ¿sabes qué es? Tú decides si es por las buenas o tú decides si es adentro de la panza de un gran pez. ¿Cuántos dicen amén? No, sí está fuerte, ¿no? Porque imagínate, ¿qué le hubiese costado a Jonás? A Jonás, si hubiese ido por las buenas, pues, no tendría que haber olido. Yo creo que la panza del pez no olía a menta, ¿no? Incluso él dice: estuvo muerto, estuvo sepultado 3 días en medio de toda esa, pues, tan solo imagínate, comida molida, peces muertos, sangre, todo ahí, todo lo que tuvo que pasar, pero al final se cumplió el propósito de Dios.
Entonces Gedeón ahí como que estaba renegando, ¿no? Y nos recuerda la historia cuando llega Jehová delante de Moisés y le dice: por medio de ti voy a liberar a mi pueblo. ¿Y qué es lo que dice Moisés? Ah, Señor mío, no sé hablar. Pues si yo te estoy escuchando. ¿Y cuántas veces Dios ha llegado con nosotros y te ha dicho: sabes que tú vas a ir y vas a predicar a las naciones? No, Señor, no me digas eso. Te voy a contar algo y yo le doy gracias a Dios por la vida de mi mamá, porque mi mamá estudió creo que hasta segundo de primaria. Y yo me acuerdo que cuando llegaban con mi mamá, el pastor en la iglesia en la que estábamos, y le decía que ella iba a compartir de la palabra, ¿qué crees que decía mi mamá? No, pues pastor, yo no sé leer, yo no sé escribir, pero te digo algo, todo lo tenía de memoria en su cabeza. La imagen que yo más recuerdo de mi madre es despertarme cuando yo tenía 4 o 5 años, voltear así y mi mamá leyendo la Biblia. Era lo primero que hacía en la mañana. ¿Y tú qué crees? Que Dios la ha usado poderosamente para predicar la palabra. Ella no necesita estar en una plataforma. Tú no necesitas estar en un escenario para predicar la palabra de Dios. Ahí donde tú estés, en el mercado, en tu trabajo, en el transporte, ahí lo puedes hacer. ¿Cuántos decimos amén? El otro día yo venía en el micro y de repente se subió un señor, ¿no? Entonces yo venía así, meditando en la palabra de Dios. Y de repente se sube este señor y empieza a predicar. ¿Pero qué crees? Eran las 7 de la mañana. Y él en el micro ahí predicando y decía que el tiempo se está acercando, que vemos guerras, rumores de guerras, vemos como cada vez el enemigo va ganando más terreno. Y yo dije, wow, porque él no necesitaba así como los reflectores. Es más, se subió, pagó su pasaje y empezó a predicar. Y Dios quiere de esos varones. Dios quiere de esos hombres. Ahora, si Dios te dice: tú vas a predicar, tú vas a hablar de la palabra, no reniegues. ¿Sabes por qué? Porque no vas a hablar tú, va a hablar Dios a través de ti. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Y luego dice el versículo 14: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. No te envío yo, dice Jehová. No te preocupes, yo soy es el que va contigo, dice la palabra de Dios. Moisés le dijo: y si me preguntan quién me mandó, ¿qué es lo que dice? Diles que el yo soy te ha enviado. Y es el mismo que te ha enviado a ti. ¿Cuántos decimos amén? Dale un fuerte aplauso. Yo no sé si a ti te da emoción, pero ¿y qué crees que dijo Gedeón? Ya se levantó y dijo: va, sale, vámonos, denme los tratados, voy a ir a repartirlos. No, dice la palabra de Dios. Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es más pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. ¿Sabes qué? En ese momento Jehová dijo: ya estuvo bien de que te quejes. El versículo 16 dice: Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Primera de Corintios 1, 27, 28 dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Voltea con tu hermano que tienes ahí al lado tuyo y dile: Dios me ha escogido. ¿Sí? Aunque tú no lo creas, aunque te rías, Dios me ha escogido. Pero ¿te das cuenta por qué? Porque dice lo vil y lo menospreciado del mundo. No importa quién te haya menospreciado. Ahora sí como que ya no gustó, ¿verdad? Lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Porque no son tus fuerzas, es
con la mano poderosa de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Dice la palabra de Dios más adelante: te ruego que no te vayas. Bueno, el 17 dice: y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te digo algo, muchas veces Gedeón nos representa completamente a nosotros. Dios te dice: haz esto, emprende esto, yo voy a estar contigo. Y tú dices: sí, va, ya estás haciendo ahí este emprendimiento, estás haciendo todo para empezar ese proyecto, y de repente viene el enemigo: ¿y si no? Y Gedeón dice en ese momento: si yo he hallado gracia en tus ojos, dame esta señal. No, esta señal, ¿va? Dice la palabra de Dios que le dijo en el 18: te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo te espero. Imagínate, Gedeón tenía al ángel de Jehová delante de él. ¿A quién representa el ángel de Jehová? A Cristo Jesús, a Jesús. Lo tenía ahí sentado, y todavía se atrevió a decirle: espérame, dame esta señal. Voy, te hago de comer y regreso. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Que él le respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Entonces Gedeón fue y metió algo al microondas, ¿verdad? Metió algo al microondas, algo rápido. No había Maruchan, sino yo creo que metió una Maruchan y salió rápido. No, dice la palabra de Dios: y entrando Gedeón preparó un cabrito. O sea, imagínate cuánto tiempo le llevó preparar un cabrito, ¿no? Y panes sin levadura y una efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Gedeón todavía fue y preparó todo esto, y ¿sabes qué? Alguien estaba ahí esperándolo. Hay alguien ahí esperando que tú vuelvas, y ese es el ángel de Jehová. No tardes, no tardes. Ahí estaba el ángel de Jehová esperándolo. Imagínate a Gedeón regresando ahí con la olla, con el guisado, así corriendo así. Todavía no había ido por la coca, pero ahí iba corriendo, y de repente vio a lo lejos y todavía estaba Jehová. ¿Cuántas veces hemos fallado a Dios y nos hemos alejado y vamos regresando y creemos que Dios ya no está? ¿Y sabes qué? Levantas tu mirada y todavía Dios te está esperando ahí. Dime si eso no es un amor tan grande. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. El 20 dice: entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Entonces viendo Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. ¿Sabes por qué? Porque antes y todavía estaba ese dicho, que el que viera a Dios, ¿qué iba a pasar? Moriría. Y en ese momento dijo: no, si era, lo acabo de ver, y sentía que se iba a morir. Y dice que el ángel de Jehová le dice: no temas, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó, ¿cómo lo llamó? Jehová Salom o Jehová Shalom. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Jehová es paz. Edificó ahí un altar. Cuando Dios viene a ti, te digo algo, lo primero que va a traer a tu vida es paz. ¿Cómo? ¿Va a quitar mis problemas? Lo primero que va a traer a ti es paz.
Eso no significa que ya no tengas problemas. Eso no significa que ya no vaya pruebas, luchas, tribulaciones. Va a significar que en medio de todas esas pruebas y de todas esas luchas, la paz de Cristo va a estar en ti. ¿Cuántos nos gusta esa canción, Paz en la tormenta? ¿No? Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Y luego dice, escuche, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. ¿Cuántos queremos eso en nuestra vida? Así que, la tormenta, y dice la palabra de Dios que Jesús estaba en la barca y de repente se desató la tormenta y todos los discípulos así, Señor, despiértate que morimos. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Tenía paz. A mí mi esposa me regaña porque siempre en el micro me duermo. Y me desconecto totalmente. De repente ya me despierto una cuadra antes de bajar. Es que es la paz de Cristo, hermano. Imagínate, yo creo que, no, primero Dios, que no suceda, pero se sube alguien al micro y todo, y yo ni en cuenta iba ahí. Jesús tenía esa paz en la barca, dice que estaba durmiendo. Y hasta él se despertó y mandó a aquietar la tormenta. E incluso se enojó con ellos y los regañó. ¿No? ¿Por qué temen? Aún en esa tormenta vas a tener paz. ¿Cuántos decimos amén? Voy a ir un poquito más rápido ahí. Dice hasta el versículo 25. Dice, aconteció que esa noche, dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. ¿Qué fue lo primero que tuvo que hacer Gedeón? Derribar el altar de Baal. Pero no cualquier altar. ¿De quién era el altar? De su padre. Dice la palabra de Dios, el que no deje padre o madre por seguirme a mí, no es digno. Oh Señor, pero eso es bien fuerte, ¿no? Eso es bien fuerte porque dices, no, pues es que mi papá no quiere nada de las cosas de Dios. Te digo algo, cuando tú busques el reino de Dios y su justicia, todas las cosas vendrán por añadidura. Muchas veces lo enfocamos a la cuestión económica, ¿no? Que decimos, no, yo voy a buscar y ya las riquezas van a venir. No, dice todas las cosas. Cuando tú buscas de Dios, incluso tu familia se opone a tu llamado. Te digo algo, cuando tú lo busques de corazón, tu familia va a llegar por añadidura, dice la palabra de Dios. Tú enfócate. Y Gedeón la tuvo difícil porque su papá tenía un altar gigante. ¿A quién? A Baal. Y él dijo, Gedeón en ese momento dijo, no, lo tengo que derribar. Y dice la palabra, fíjate lo que dice. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Y el 27 dijo, entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Te voy a decir algo. Gedeón era valiente, nada más que él no lo sabía, pero Dios sí lo sabía. En ese momento cuando Jehová le dijo esto, Gedeón dijo, agarró 10 de sus hombres y dijo, vamos chavos, vamos a derribar ese altar. ¿Cuántos van conmigo? ¿Nadie? ¿Cuántos vamos a ir a derribar ese altar de Baal? No los veo muy convencidos. Ahorita van a ver. Dice, por la mañana, cuando entonces Gedeón tomó 10 de los... Mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo en la noche. Pero te digo algo, lo hizo. No, es que tengo miedo. Pues hazlo con miedo, pero hazlo. Hay algunas decisiones que te cuestan, que te dicen, no, es que
voy a decir algo, yo cuando entré a estudiar, yo ya era papá, muchos me decían, no, ¿cómo te vas a meter a estudiar? Tú estás loco, aparte de una de las carreras más caras, por todo el material, todo el instrumental. Y yo le dije al Señor, Señor, dame esta señal. Si yo hago el examen sin curso y entro, es que es tu voluntad. Y incluso ya en el examen, ¿no? Escucho al lado de mí y al otro lado, y habían dos jóvenes que dicen, ay, ¿cómo estás? Y yo así, bien, bien, ay, qué gusto verte otra vez. Ya se conocían, porque ya habían hecho el examen unas 3, 4 veces antes, ¿no? Y así de, ay, otra vez, sí, pues vamos a ver, chicle y pega, ¿no? Y yo ahí así. Y ya empezó el examen, todo, y yo dentro de mí había inseguridad, había temor, porque aparte decía, ¿qué voy a comer? Tengo que trabajar, tengo que estudiar, mis hijos, y luego mis hijos que si comen. Y te digo algo, Dios nunca me dejó ni me desamparó. Gedeón lo hizo, tenía temor, pero aún con temor lo hizo. Tú tal vez vas a tener miedo, vas a tener temor, pero una cosa es que Dios siempre va a estar contigo, amén. Y dice, por la mañana, cuando se levantaron los de la ciudad, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron los unos a los otros, he aquí quién ha hecho esto. Y buscando, inquiriéndoles, le dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad le dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. ¿Y qué crees que dijo su papá? Lo entregó y se lo dijo, ya, que le corten la cabeza. ¿Sí? Dice la palabra de Dios en el 31, y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. ¿Te das cuenta? El papá de Gedeón se quedó atónito, no sabía qué hacer. Su hijo había derribado su propio altar. Pero ¿qué crees? Que en ese momento dijo, si Baal es Dios, que Baal contienda contra mi hijo. Y desde ese momento dice la palabra de Dios que le cambiaron el nombre a Gedeón. Dice, aquel día Gedeón fue llamado como Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. En otra traducción dice, el que contiende contra Baal, el que pelea contra Baal. Muchos dijeron, no, que Baal lo va a matar. Te digo algo, las maldiciones que a ti te digan, esas se regresan en el nombre de Jesús. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que maldijeran, los maldeciré, dice la palabra de Dios. Le dijeron, no, ya le vamos a decir Jerubal. Sí, Jerubal. Todos riéndose de Gedeón y no sabían que realmente era una bendición, porque Gedeón estaba peleando contra Baal. Amén. Y dice, y envió pero todos los madianitas y amalecitas y los del reino de oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Esto estaba pasando, ¿no? Ahí tenía el problema, ahí la nación, todo. Y de repente, mientras esto sucedía, los madianitas y dice que todos estaban acampando, todos salieron. Y dice en el versículo 34, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre ¿quién? Sobre Gedeón. Y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él.
Yo quiero que vayas rapidísimo ahí al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando venga sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Te das cuenta lo que Gedeón hizo aún antes de que hubiese venido el Espíritu de Dios? Te digo algo: si el Espíritu de Dios está sobre ti, tú podrás hacer cosas más grandes. ¿Cuántos anhelamos al Espíritu Santo sobre nosotros? ¿Cuántos decimos amén? Si tú anhelas al Espíritu Santo, levanta tu mano y di: Señor, yo anhelo el poder de tu Espíritu en mi vida. Yo lo he intentado por muchas veces, con muchas cosas, pero recibiré poder cuando venga tu Espíritu sobre mi vida. ¿Cuántos lo decimos y lo declaramos en el nombre de Jesús? Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Tocó un cuerno, dice, tocó un shofar en ese momento. Gedeón agarró, y a los que estamos en alabanza sabemos lo que eso significa, ¿no? En ese momento se despertó en Gedeón un poder, y lo primero que hizo, ¿qué fue? Alabar. Agarró el cuerno, dice la palabra de Dios, agarró el shofar. Imagínate el sonido, el poder de ese shofar en ese momento, que dice la palabra de Dios que todos se reunieron con él. Cuando tú alabas, van a suceder cosas gloriosas. Amén. Sonó el shofar en ese momento y despertó el corazón de todos. Ese es el propósito de la alabanza: despertar a aquellos que están dormidos. Dice la palabra de Dios: despiértate tú que duermes entre los muertos, y te alumbrará ¿quién? Cristo. Despierta a los valientes con tu alabanza. Amén. Se reunieron todos ellos, y el 36 dice: y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, te pide otra señal. ¿Cuál era esa señal? Dice la palabra de Dios que agarró una tela, agarró un pedazo de lana y lo puso sobre ¿qué? Ahí dice en la palabra de Dios, que era sobre la paja, ¿no? Sobre todo eso que tenía juntado. Y dijo: yo voy a poner este pedazo de lana. En el 37 dice: y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como has dicho. Entonces la colocó, y él esperaba que al otro día estuviera mojada, pero todo alrededor estuviese seco. Y al otro día, ¿qué crees que pasó? Así sucedió. ¿Y ya con eso quedó convencido Gedeón? No. ¿Cuántos ya quedamos convencidos de que Dios va a ir con nosotros y va a estar peleando la batalla? Otra vez. Y luego dice en el 39: mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablaré esta vez, solamente probaré esta otra vez con el vellón. Te ruego solamente que el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche Dios lo hizo, Dios así, solo el vellón quedó seco, y en toda la tierra hubo rocío. Todavía Dios estaba ahí, para que vean. Dice la palabra de Dios que Elías en una ocasión peleando, no peleando, sino contra los profetas de Baal, dijo: el que es Dios, que descienda en fuego. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo estaban los profetas de Baal? Ahí gritando, ahí saltando, y dice que tanto era su fanatismo, que incluso se empezaron a cortar así de Baal y esto y lo otro. Y todavía Elías les dice: grítenle más fuerte, a lo mejor está dormido, o a lo mejor está ocupado en otra cosa. Y dice la palabra de Dios que en ese momento llega el profeta, levanta sus manos y
desciende fuego. Incluso, ¿sabes qué? Dijo, es más, vamos a agregarle más dificultad. Échenle agua al altar. Y ya con esa agua, no, más. Inúndenlo de agua. Y en ese momento dice que la palabra de Dios que descendió fuego del cielo, consumió el altar y consumió todo. Dice que hasta relamió el agua que estaba ahí. No quedó nada. Porque tenemos un Dios que, aunque otros canten para otros dioses, dice esa alabanza, ¿no? Hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el único que es Dios. El papá de Gedeón dijo, si Baal es Dios, que Baal contienda contra mi hijo. Te digo algo, no le pudo hacer nada. Dice una alabanza, ningún principado, ni las potestades, ni armas forjadas prevalecerán, no podrán contra un Dios verdadero. ¿Cuántos decimos amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Ok, dice el versículo 3. En el capítulo 7, perdón. Dice la palabra de Dios que entonces Gedeón agarró a toda la gente que se reunió. ¿Cuántas personas se reunieron con Gedeón? Todo el pueblo, dice, estaba con él. Tenía muchísima gente. Y fíjate lo que dice el versículo 2. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho. Eran 10,000 personas con Gedeón. Entonces toda la gente ahí llegó con Gedeón y dijo, no, ahorita van a ver. Y dice que entonces Jehová le dice, y Jehová le dijo, el pueblo que está contigo es mucho para que entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Te digo algo, si tú crees que no tienes mucho talento, dale gracias a Dios. Porque entonces el poder de Dios se va a perfeccionar en tu vida. La Biblia está repleta de personas que no tenían talento, que no podían hablar. Moisés no podía hablar, ¿no? Era tartamudo. David era un pastor de ovejas. José, ¿qué era José? El consen. Era el más pequeño, ¿no? Sus hermanos no lo querían. Y dice, ay, José, ahí viene Bibi, ahí viene José. Y todavía José llega y les dice, ¿qué quieren, hermanos? Que soñé que se van a arrodillar ante mí. Todavía le echa más leña al fuego José. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Que se lo llevaron y que lo meten a un pozo. Y dijeron que se había muerto. Lo vendieron, ¿no? Personas que aparentemente no tenían, y bueno, ni hablemos de los discípulos, que hasta decían, ¿qué no son estos del vulgo? ¿Qué no son estos pescadores? ¿Qué no están sus hermanas entre nosotros? Así decían. Te digo algo, lo vil y lo menospreciado escogió Dios. No te creas así de que, yo esto, yo lo otro, porque dice la palabra de Dios que yo, sin ustedes, dice Dios, sigo siendo Dios. Pero nosotros, sin Él, no somos nada. Nada absolutamente. Entonces le dijo, son muchos, y ya para resumirlo dice, son muchos. Hubo un hombre, y vamos a ir rapidísimamente ahí al libro de Crónicas 15:1. Segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas. Ajá, 15:1. Dice, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo, oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín. Jehová está con vosotros, si vosotros estuvieseis con él, y si buscareis, será hallado de vosotros. Escucha lo que dice. Mas si le dejareis,
Él también los dejará. Se levantó también. Yo me imagino a los profetas de ese tiempo así bien, con un poder, ¿no? Con una autoridad así. Se levantó y le dijo: escúchame. Y fíjate cómo le dijo: escúchame, Asa y todo Judá y todo Benjamín. Jehová va a estar contigo si tú estuvieses con él. Y luego dice: y si le buscareis, será hallado de vosotros. Pero si le dejas, él también te va a dejar. Oh, pero Señor, no podemos escribir eso. Viene en la palabra de Dios. Porque si tú me dejas, yo también te dejaré. Y dice la palabra de Dios en el siguiente versículo, mira: muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que os enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, le buscaron y él fue hallado de ellos. En aquel tiempo no hubo paz ni para que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y Dios levantó ¿a quién? A Asa. Dice en el versículo 8: cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín. Y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. O sea, hubo un hombre, hubo Asa, y él cuando escuchó esto, dijo, movió su corazón, dice, cobró ánimo. Y entonces dice la palabra de Dios que en ese momento derribó esos altares que él había tenido. Y él dijo: no, ahora sí me voy a poner bien. Y fíjate lo que dice hasta el versículo 19. El versículo 19 dice: y no hubo más guerra hasta los 35 años de Asa. ¿Te imaginas? Antes no había paz. Dice que había tribulación tanto para el que entraba como para el que salía. Pero en el momento en el que Asa decidió buscar a Dios de todo su corazón, y no solamente eso, sino que derribó los altares, en ese momento Dios le dio ¿qué? Paz. Quitó toda la guerra. ¿Durante cuánto tiempo? 35 años. Pero ¿qué crees que fue lo que pasó? Viene algo muy triste ahí. Vamos hasta el versículo, el capítulo 18, versículo 12. Dice: en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino ¿a quién? A los médicos. ¿Te das cuenta? Asa tuvo 35 años de paz. Buscó a Dios, derribó los altares, esto, lo otro, y no vemos unos versículos antes, pero antes hizo una alianza. Ahí lo lees en tu casa. Hizo una alianza y compró soldados. Dijo: me voy a proteger, aquí yo soy el bueno, yo soy el que sabe hacer las cosas bien. Y dice la palabra de Dios que después, en el año 39, enfermó de los pies. Y dice que no buscó a Jehová, sino que buscó ¿a quién? A los médicos. ¿No aparece? ¿Lo dije mal? Segunda de Crónicas 16:12. No. No tiene 18. Segunda de Crónicas 16:12. Con razón se me quedaron viendo así. Díganme. Si algo no viene en la palabra de Dios, no puede ser. Tiene que venir ahí en la palabra de Dios. Amén. 16:12 dice: en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová. Te digo algo, te acostumbras. Cuando Dios ya te da
lo que pediste, ya tienes el trabajo que querías, ya tienes la novia que querías, ya te casaste, ya tuviste los hijos. ¿Te digo algo? Te olvidas de cómo clamabas a Dios cuando no lo tenías. Y es triste. ¿Sabes por qué? Porque incluso al apóstol Pablo, imagínate, el apóstol Pablo decía: yo sé hablar más que todos ustedes. Yo soy judío, yo soy griego, yo hago esto, hago lo otro. Pero te digo algo, incluso él tenía dentro de sí, ¿qué? Un aguijón, para que él no se gloriara a sí mismo. ¿Te gustaría que Dios te tuviera que mandar un aguijón en tu carne para que no te enaltecieras a ti mismo? Pero muchas veces ya cuando compré un coche, y digo ejemplos así porque yo no tengo coche, y ya decimos, ya nos creemos autosuficientes. No, ya no tengo esta casa, tengo la otra casa, tengo esto. Y dice la palabra de Dios: regresa a todos, a varios de los que vienen contigo, para que no se enaltezcan. A veces Dios te quita lo que tenías para que te diga: chavito, no eres tú, soy yo. ¿Cuántos decimos amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Y un versículo adelante dice que Asa se murió. Qué triste, ¿no? 35 años, bien. 35 de paz y 4 años que estuvo en el reinado. Y a los 39 años del reinado murió. ¿Te imaginas? Y sin buscar de Dios, ¿no? Al final, imagínate toda la carrera, buscando todo el tiempo, y al final falleció. Vamos a terminar. Dice, vamos otra vez a Jueces. Siete. Dice: ahora pues haz pregonar en los oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrúguese y váyase. Imagínate, le habló a los 10,000, les dijo: ¿saben qué? Quien tenga miedo de vivir, que no viva. Quien tenga miedo de ir a pelear, que se regrese. Y en ese momento, ¿qué pasó? ¿Cuántos se fueron? ¿Qué dice la palabra de Dios ahí? Y se estremezca, madure desde el monte hasta Galaad, y se volvieron del pueblo 22,000. ¿Cuántos habían entonces? 32,000 que iban a pelear. ¿Cuántos se regresaron? Más del doble, 22,000. Y quedaron nada más 10,000. Entonces yo digo que Gedeón dijo: ay, como que ya no voy con tanta confianza, ¿no? Si en el partido de fútbol, cuando les expulsan a uno, tienen que trabajar mucho la mente, ¿no? Porque si no se desaniman, dicen: no, pues es que nos falta uno. Y ahora a él le faltaban 22,000. Luego dice la palabra de Dios en el siguiente versículo: y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho pueblo. Y Gedeón: llévalos a las aguas y allí los probaré, y del que yo te diga vaya este contigo, irá contigo, mas cualquiera que yo te diga este no vaya contigo, tal no irá. ¿Qué dice Zacarías 4:6? Si lo pueden buscar rapidísimamente. Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo estas palabras esta palabra Jehová a Zorobabel, que dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es tu fuerza, no es tu fuerza, entiéndelo. No es lo bien que hables, lo bien que seas, lo inteligente que seas. Es con tu fuerza. Dice Salmos 27: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Cuando vienen y me dicen: no, ¿cómo lo hiciste con 2 hijos y esto y lo otro? ¿Sabes algo? No fui yo, es Dios. Así tiene que ser. No te gloríes en lo que has hecho. ¿Tienes una casa?
dale gracias a Dios. ¿Tienes un coche? Dale gracias a Dios, porque no es por tu fuerza. No quiere decir que, no voy, no tengo nada. No, tenlo, pero siempre sobre todas las cosas, dale la gloria a Dios. Amén. Y luego dice que ya eran muchos, aún es mucho pueblo, llévalos a las aguas. Y luego el versículo 5 dice: llevó al pueblo a las aguas, y Jehová le dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte; asimismo cualquiera que doblase sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo del valle. Amén. 300 hombres lamiendo el agua como perros, dice. Yo dije, ¿por qué? No, porque he escuchado muchas interpretaciones, ¿no? De por qué tenían que lamer el agua como perros, y que muchos dicen que la fidelidad y esto y lo otro. Pero te digo algo, era una estrategia militar. ¿Por qué? Porque los que agarraron, dice la palabra de Dios, agarraron el agua y la llevaron hacia su boca y empezaron a lamerla como los perros. ¿Cómo la hacen los perros? ¿Cómo la hacen los perros, no? Así. Y dice que los otros se arrodillaron, se inclinaron y se acostaban ahí en el arroyo tomando agua. ¿Te digo algo? Los que lamieron el agua como perros estaban preparados. Agarraron el agua, la levantaron y estaban así, pendientes, estaban alertas. Pero los otros estaban, ¿qué? No estaban listos, estaban arrodillados. Dice la palabra de Dios que habían unas mujeres que tenían unas lámparas, y la mitad se confió, la mitad dijo: no, pues todavía no viene el novio. Y las otras 5 tenían, ¿qué? Sus lámparas llenas de aceite. Tienes que estar preparado para todo momento. Y esto yo vuelvo a lo del principio. Si Dios te dijera en este momento: ¿sabes qué? Vámonos. Va a ser en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra de Dios. ¿Estás listo? ¿O estás arrodillado, lamiendo el agua y todo? Dice la palabra de Dios, ya, ahora sí, para terminar, velo ahí en tu Biblia. Llegando a tu casa, lee esto. Dice la palabra de Dios que la iglesia primitiva, ¿sabes qué hacía? ¿Qué crees que hacía? Se reunían, predicaban, y llegando a su casa prendían Netflix, ¿verdad? ¿Qué hacían? Leían la Biblia para ver si era cierto. Escudriñaban otra vez, voy a leer lo que, oye, esta historia, y la leían. Y dice la palabra de Dios adelante que Gedeón todavía como que tuvo ahí una pequeña duda, y como que está, y Dios dijo: Gedeón, desciende. Ahí no lo leas, pero léelo en tu casa. Dice que le dijo a Gedeón: desciende, te voy a mostrar algo. Y en ese momento descendió Gedeón y escuchó a 2 hombres que estaban hablando. Y checa de lo que pasó. Uno de los hombres le dice al otro: ¿qué crees? Soñé bien feo. Soñé que nos derrotaban. Soñé que nos atacaban. Pero bien raro. Yo creo que algo me cayó pesado. Soñé que del monte venía un pan de cebada rodando. Imagínate su compañero ahí así: este chavo, ¿qué le pasó? Y cuando caía el pan de cebada rodando, caía con tal fuerza que trastornaba todo el campamento y acababa con todo. Y este hombre dice, uy, eso sí lo tenemos que leer. Ve ahí al versículo 18. Perdón.
Ve al versículo 14. Y su compañero le dijo, escucha, cuando escuchó ese sueño, su compañero le dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Y Gedeón ahí, escuchando, Dios le estaba confirmando. Yo no sé si Dios te está confirmando algo en este momento. Incluso con Judas le dijo: lo que tengas que hacer, hazlo. Obviamente cosas que te llevan a la voluntad del Padre. Yo creo que no es necesario aclarar que las cosas que te llevan a la perdición, es obvio que no. Porque muchos van a tomar como pretexto: no, me dijo que lo hiciera, le voy a marcar a quién sabe quién. Cosas que te llevan a edificación y que es para la gloria de Dios, hazlo, no temas, levántate. ¿Todavía te da miedo meterte al ministerio? ¿Cuántos ministros hay en este lugar? Levanten su mano. Muy bien, gracias. ¿Te da miedo todavía unirte al ministerio? ¿Quieres formar parte de lo que Dios va a hacer con esta iglesia? No temas, levántate. Amén. Y esto va para toda la iglesia. Dice, ya cuando oyó Gedeón todo esto, tomó ánimo. Todos sabemos cómo derrotó a los madianitas. ¿Sí saben cómo? Lo leen ahí en su casa. Pero Dios derrotó con 300 hombres un ejército innumerable. Si Dios pudo hacer esto con un ejército innumerable, yo sé que Dios va a hacer grandes cosas contigo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a abrir nuestra Biblia todos en Isaías 55, 8. Sí, puedes poner esa alabanza que dice, ¿quién podrá? Porque Dios levanta hoy a valientes, a Gedeones. ¿Cuántos decimos amén? ¿Quién podrá contra nuestro Dios? Isaías 55, 8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. 7. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en ello para lo que lo envíe. 12. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos creemos esa promesa? Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.